En el gélido y desolador paisaje del Valle Nevado, la figura imponente del rey Alpha Caelen avanzaba a paso firme. Su cabello oscuro caía con elegancia sobre sus hombros, y sus ojos, de un azul profundo, reflejaban la frialdad del invierno que le rodeaba. Era un líder temido y respetado, un guerrero forjado en la batalla, pero también un alma solitaria, cargando un peso invisible. Kellen se veía a sí mismo como un guardián, un protector de su reino, donde las leyes eran estrictas y la supervivencia resultaba una lucha constante. Su corazón, aunque fuerte, estaba marcado por la soledad. Temía nunca encontrar a una compañera que comprendiera las tormentas que habitaban en su ser. Mientras tanto, en medio de esas nieves eternas, Ella, una joven Omega, se hallaba diminuta y frágil. Su piel pálida contrastaba con la brutalidad del horizonte, mientras sus ojos, grandes y oscuros, destilaban un sufrimiento indecible. Había algo en su mirada que parecía llevar un secreto antiguo, como si el tiempo hubiera dejado huellas profundas en su alma. Ella no era solo una fugitiva, era un espíritu marcado por el trauma, silenciada por las sombras de su pasado. Se movía como un susurro, cautelosa ante cada paso y cada sonido, temiendo por su vida en un mundo que no mostraba piedad. El invierno en el reino de Kellen era implacable. Las noches eran largas y el frío calaba los huesos de quienes habitaban esas tierras. Había escasez de recursos, y las luchas entre manadas eran una realidad diaria. Kellen había crecido en este entorno, aprendiendo a ser fuerte, pero nunca dejó de sentir el abismo de su soledad. A menudo se preguntaba si alguna vez habría una compañera que pudiera ver más allá de su título, alguien que entendiera el hombre detrás de la corona, el ser que añoraba más que solo una vida de liderazgo. Mientras patrullaba esas tierras heladas, un sentimiento inquietante cruzó su mente. Era como si algo lo llamara, como si el destino tejiera hilos en el aire, guiándolo. Fue en ese momento, cuando se aproximaba a un claro cubierto de nieve, que avistó la silueta de una figura caída. Su corazón se detuvo por un instante. Era Ella, tirada entre la nieve, su cuerpo tembloroso y herido. El encuentro fue eléctrico. Kellen sintió una conexión inexplicable, como si las estrellas las hubieran alineado para este preciso instante. La joven Omega, al levantar la vista, le miró de una forma que hizo eco en su pecho, como si, de alguna manera, lo conociera. Kellen se agachó junto a ella, el viento helado aullando a su alrededor. Notó un pequeño brillo que emanaba de su mano, un medallón prateado medio escondido, que parecía irradiar un calor extraño en medio de la fría aridez del ambiente. Era un símbolo pequeño, pero lleno de misterio. Temblando, ella intentó sonreírle, pero el dolor en su rostro era evidente. Kellen sintió que el peso de su soledad se intensificaba. Esa mujer herida podría ser la chispa de un cambio en su vida, pero la duda lo asaltaba. ¿Podría ella ser una compañera que entendiera su mundo? ¿Qué te ha pasado?, murmuró Kellen, su voz una mezcla de preocupación y autoridad. Ella entrecerró los ojos, como si tratara de recordar, pero al final sucumbió al agotamiento. A pesar de su fragilidad, había una fuerza interna que la mantenía viva. Kellen sintió un impulso, uno profundo y primitivo, de protegerla a toda costa. Mientras el frío comenzaba a consumirla, él la tomó en sus brazos, sintiendo su fragilidad contra su pecho. Era un instante abrumador, un momento que cambiaría el curso de todo. En ese momento, Ella sintió algo más que su frío. Era una mezcla de desesperanza y un destello de esperanza. Algo en la presencia del Rey Alpha resonaba dentro de ella,
como si su corazón conociera el camino hacia él. Se entregó a la oscuridad del desmayo y el silencio, mientras los brazos fuertes de Kaelin la rodeaban. En su mente, un eco sutil reverberaba: «No estás sola». El reino, tan estrictamente gobernado por leyes y normas, de repente parecía un lugar más cálido, aunque cubierto de hielo. Kaelin, a medida que la llevaban de regreso, no podía dejar de pensar en la profundidad del misterio que la rodeaba. Ella ya tenía un impacto en su vida, despertando en él una curiosidad y una emoción que no habían estado presentes durante demasiado tiempo. El viaje de regreso no era solo un acto de rescate, era el inicio de algo grande, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de todo un reino. Mientras la tormenta azotaba el Valle Nevado, un nuevo capítulo se abría ante ellos. ¿Estás disfrutando de esta historia? No olvides verificar si estás suscrito al canal. Dale like para ayudar al algoritmo y cuéntame de qué ciudad nos estás viendo. Interactúa en los comentarios, tu opinión es muy importante. Kaelin atravesó el umbral de su refugio con Ela en brazos, la suave luz de las antorchas bailando en las paredes de piedra. El aire era caliente en comparación con el frío extremo que había dejado atrás. Sin embargo, la calidez del refugio no podía borrar la fragilidad de la joven que sostenía. Su piel aún estaba cubierta de pequeños copos de nieve que se derretían lentamente. Kaelin se asió más fuerte a ella, sintiendo el latido tímido y débil de su corazón. «Traed mantas y agua caliente», gritó, su voz resonando en la gran sala. Los miembros de su corte, que habían sido testigos de su llegada, se movieron con rapidez, pero la curiosidad y la desconfianza se dibujaban en sus rostros. Ella apenas era vista, la sombra de un misterio que invadía su reino. La curandeira Mor, Aisling, antigua y sabia, se acercó con el ceño fruncido. Sus ojos se posaron en Ela, que yacía casi inerte en los brazos de Kaelin. La mujer era práctica, su mente siempre alerta a posibles amenazas. «Rey Alfa, debes tener cuidado. No sabemos nada de ella. Podría ser un peligro», advirtió, su tono grave, rodeado de una mística que no podía evitarse. Kaelin miró a Aisling, sintiendo la tensión. «Ella necesita ayuda, Aisling. No puedo dejar que se hunda en la oscuridad», respondió, su voz firme pero con un temblor de preocupación. Mientras Aisling comenzaba a preparar un tazón con agua caliente y hierbas, Kaelin se sentó junto a Ela. La depositó suavemente sobre un lecho de pieles cálidas. Ella parpadeó débilmente, luchando contra la niebla de su conciencia. Lo último que recordaba era el frío abrumador, y ahora había una calidez, una suave luz. Pero los ecos de su pasado la arrastraban hacia una oscuridad que le resultaba familiar. Kaelin la observaba con intensidad. Había algo en sus rasgos que lo atraía, algo más allá de su fragilidad. Quería saber de ella, pero la distancia emocional era palpable. Ella desvió la mirada, sintiéndose vulnerable. ¿Qué diría si pudiera hablar? Los recuerdos la asaltaban. El rostro de su perseguidor era una sombra constante en su mente. Tenía miedo, un miedo que congelaba sus palabras en la garganta. «Estás a salvo aquí, Ela», susurró Kaelin buscando su mirada. «Te prometo que te protegeré». Ella logró forzar una sonrisa triste, pero el peso de sus pensamientos mantenía su corazón encadenado al pasado. Aisling dejó el tazón de agua sobre una mesa cercana, su mirada fija en el insignificante medallón que descansaba en la mano de Ela. «Esa joya», murmuró para sí misma. «¿De dónde la has sacado?». Sus palabras caían como piedras en el ambiente lleno de tensión. Kaelin notó la curiosidad creciente de la curandeira, su mente inquieta tratando de enlazar las piezas.
No lo sé, fue la escueta respuesta de Ella, su voz apenas un susurro. El dolor en su pecho se profundizaba al recordar su separación de todo lo que conocía. Cada palabra, cada intento de comunicarse, era un recordatorio de su incapacidad para explicarse. Ella parpadeó, sintiendo lágrimas de frustración formarse en sus ojos. Sin embargo, Kaelin se inclinó, le acarició la mano, su toque fuerte pero suave. «Intenta comer un poco. Aisling te ayudará». Ella apenas asintió, tomando los pequeños sorbos de agua, sintiendo cómo la vida regresaba lentamente a su cuerpo. Pero sus pensamientos volvían a ser oscuros y amenazantes. El miedo era una sombra que no se desvanecía. En un momento de semiconciencia, apretó suavemente la mano de Kaelin, como si hubiera encontrado un ancla en su tormento. Él sintió una corriente cálida recorriendo su cuerpo, algo más allá de lo físico, como si sus almas se entrelazaran en un instante fugaz. Era un sentimiento profundo y desconocido que desafiaba todo lo que había sido entrenado a creer. ¿Podría ella ser su compañera? Aisling observó la escena con una mezcla de preocupación y fascinación. Su instinto le decía que Ella era un riesgo, pero había algo en la conexión entre los dos que no podía ignorar. Y mientras la inquietud recorría la sala, los murmullos de la corte empezaron a crecer como un eco. Ella no solo era un extraño, era una amenaza para la estabilidad de su reino. La rígida jerarquía de su matilla no perdonaría a quien consideraran débil o inadecuado. El resguardo del rey Alfa se tornaba un campo de batalla, lleno de miradas cuestionadoras y susurros inquietantes. «¿Quién es esta mujer?», se preguntaban en voz baja. ¿Qué secretos y peligros traía consigo? Ella, atrapada entre el deseo de contar su verdad y el miedo a ser rechazada, se sentía presa. La fría realidad del mundo exterior colisionaba con la calidez del refugio que, a pesar de sus intenciones, planteaba más preguntas que respuestas. Kaelin, consciente de su creciente vulnerabilidad y el escrutinio de la corte, sintió cómo su corazón se aceleraba. La incertidumbre se cernía como una nube oscura, pero tenía que confiar en que estaba haciendo lo correcto. Mientras la noche se cernía sobre el valle nevado, un nuevo temor se instalaba. ¿Podría mantener a ella a salvo, no solo de los peligros externos, sino de las sombras de su propio corazón? La conexión entre ellos, ese destello de energía entre sus manos, era solo el comienzo. Ella era un enigma, y Kaelin estaba ansioso por desentrañar su historia. Pero el camino sería largo y espinoso, plagado de desconfianza y secretos. La noche se hizo más oscura, pero los corazones de Kaelin y Ella comenzaban a latir juntos, aunque erráticamente. La esperanza y el temor danzaban en el aire. Una danza peligrosa al borde de desvelar un futuro incierto. La luz titilante de las antorchas iluminaba el refugio, donde el aire caliente chocaba con el frío que aún acechaba en los huesos de Ella. A su lado, Kaelin permanecía vigilante, atento a cada movimiento, cada respiración de la joven Omega que había salvado. Sentía cómo la conexión entre ellos crecía, como si sus almas se entrelazaran en un delicado balance de luz y sombra. Ella, aún frágil y marcada por sus pesadillas, había comenzado a abrirse, aunque sus palabras apenas emergían de su boca como un susurro ahogado. Las noches eran largas y repletas de miedos para Ella. Kaelin, consciente de su angustia, se sentaba cerca de ella mientras sus parpadeos se volvían más frecuentes, atrapada entre el sueño y una pesadilla. Con cada temblor de su cuerpo, se acercaba más. Su calor era un refugio, un ancla que trataba de alcanzar en medio de su tormenta interna. «Ella», empezaba, su voz suave y firme como el viento que acariciaba el valle. «No estás sola, aquí estoy».
Ella lo miraba con esos ojos profundos, como dos charcos oscuros donde se escondían secretos que su corazón aún no podía desvelar. La primera noche, él la tomó suavemente de la mano. «Dime lo que sientes», la animó, sintiendo su pulso acelerarse a medida que recordaba. Pero ella se encogió. El recuerdo de su pasado la envolvía en sombras. A Kaylin le costaba comprender el abismo del dolor que ella llevaba, y la incertidumbre comenzaba a pesarlo. «Esos sueños son terribles», confesó ella por fin, su voz quebrada. «Siento que alguien me sigue». Kaylin asintió, su corazón latiendo con fuerza al escucharla. «Quiero protegerte, pero necesito que confíes en mí». Con el pasar de los días, ella empezó a mostrar destellos de confianza. Una mañana, mientras el sol se alzaba tímidamente, ella cogió el tazón con agua caliente que Aisling había preparado y miró a Kaylin, un gesto que él interpretó como un pequeño paso hacia la apertura. «¿Dónde estoy?», preguntó su voz aún temblorosa. «Estás en mi refugio, bajo mi protección. Aquí somos fuertes juntos», respondió él, sintiendo que cada palabra resonaba con un peso significativo. «Y te protegeré no solo de tus miedos, sino de aquellos que puedan desear hacerte daño». Sin embargo, en su interior, Kaylin luchaba contra sus propios demonios. La corte miraba con desconfianza a ella. Eran guerreros intrépidos y cínicos. Uno de ellos, el consejero jefe, un alfa mayor llamado Corwin, había comenzado a cuestionar cada decisión que tomaba respecto a la joven. «No podemos permitirnos el lujo de ser vulnerables, Rey Alfa», advertía Corwin. Su voz era como un susurro afilado. «Si ella es una amenaza, debemos actuar antes de que nos controle». Kaylin sentía la presión de estas palabras. Ella era el enigma que desafiaba su lógica, pero su corazón le decía que debía seguir. En esas noches, él aferraba el medallón que él la llevaba, ahora colgado en una cuerda de cuero alrededor de su cuello. Tenía un entale inusual que no se podía ignorar. Era un símbolo antiguo que, en su mente, resonaba con una historia olvidada. «¿De dónde proviene?», preguntó un día tocando el medallón suavemente. «Yo no puedo decir», respondió ella, con los ojos llenos de miedo. Kaylin sintió una punzada en su corazón. Él temía que el secreto de su origen fuera el mismo que los separara. La necesidad de protegerla chocaba en su pecho con el deseo de entender su pasado. Ella necesitaba continuar oculta. Cada palabra que no decía parecía un ladrillo más en un muro que los mantenía alejados. Las tensiones en el castillo no escaseaban. Los guerreros se entrenaban, preparándose para cualquier ataque de las manadas vecinas, mientras la corte murmuraba sobre las intrigas del reino. Kaylin sentía el peso de la responsabilidad, no solo por su pueblo, sino por ella, que lentamente se acercaba a él, aunque todavía llevaba el miedo en su mirada. Mientras tanto, ella intentaba luchar contra sus propios fantasmas. Esa tarde, mientras Kaylin revisaba los informes de su corte, ella se acercó lentamente. «Te he escuchado hablar de la guerra», murmuró, su voz tan suave que casi se perdió en el aire. «Tengo miedo». Sin pensarlo, Kaylin se inclinó hacia ella. «Estoy aquí. Nunca dejaré que nada te pase». En ese instante, ella se atrevió a acercarse más, dejando que la calidez del cuerpo de Kaylin la envolviera. Algo en su mirada cambiaba. Su corazón latía con una nueva fuerza. Por primera vez sintió que podía confiar en él. Día tras día, ese delicado equilibrio entre miedo y esperanza continuaba. Ella se abría lentamente, y aunque había momentos en que se cerraba a sí misma, el vínculo entre ellos se tornaba más fuerte, lleno de pequeñas intenciones y gestos significativos. Pero los sinos del destino tañían en el aire.
Kaelen sabía que sus secretos eran una espada de doble filo, uno que podía unirlos o separarlos. Una noche, mientras la tormenta aullaba afuera, Ella dio un paso hacia él, su mirada fija y decidida. «Kaelen, yo...» comenzó, su voz temblorosa, pero él le interrumpió. «No hables si no estás lista», pero algo en sus ojos lo instó a presionar. «Dime lo que sientes». Ella tragó saliva, su corazón latiendo y un nuevo destello de determinación iluminando su ser. «Perigo», susurró ella, y sus ojos se dirigieron hacia la ventana. Kaelen siguió su mirada y un escalofrío recorrió su espalda. Algo se movía en la oscuridad afuera, un sentimiento de alarma que se desató en su pecho. El mundo rugía entre sombras y el riesgo a su alrededor aumentaba. Lo que había comenzado como un refugio se convertía en un campo de batalla, y la conexión entre ellos, aunque poderosa, pronto enfrentaría la prueba más dura. Los días se convertían en semanas en el refugio del rey Alpha Kaelen, y con cada amanecer, la conexión entre él y Ella se fortalecía. Era un lazo delicado, tejido de miradas cómplices y momentos compartidos, donde la confianza comenzaba a florecer en medio de la tormenta. Kaelen, con su imponente figura y voz firme, se dedicaba a enseñarle a ella a defenderse. Un día, mientras las primeras luces del alba iluminaban el claro, llevaron a cabo un ejercicio sencillo. «Concéntrate en tus movimientos», le decía, guiándola con paciencia. Ella se mostraba vacilante al principio, pero él la animaba a liberar su fuerza. «Recuerda, tienes poder dentro de ti». Ella se aferraba a esas palabras, aunque la inseguridad aún la envolvía como una nube oscura. La primera vez que Ella logró esquivar un golpe de su enseñanza, su risa suave resonó en el aire frío. Kaelen sonrió, emocionado por el pequeño triunfo. Ese instante fue un destello de luz en una vida oscura. Ella sintió que, aunque el pasado aún la atormentaba, había un futuro posible. Esa chispa de confianza se reflejaba en sus ojos, volviéndose más vibrantes frente al Rey Alfa. Cada sesión de entrenamiento era también una oportunidad para conocer al hombre detrás de la corona. Kaelen mostraba su lado más suave, un caballero que vivía entre la batalla y el liderazgo. Durante las pausas, compartían historias de sus infancias, y Kaelen se abría como nunca antes. Había crecido en medio de conflictos, pero siempre había anhelado un lugar donde pudiera mostrar su vulnerabilidad. Al hacerlo, Ella se dio cuenta de que, a pesar de su poder, llevaba consigo la misma soledad que ella. Sin embargo, la paz era efímera. Desde el primer día en que Ella llegó, ecos de advertencias resonaban en los pasillos del refugio. Los murmullos sobre matilas enemigas que buscaban a una Omega con características únicas llenaban el aire. Kaelen estaba consciente de la creciente tensión en su reino, una sombra cernida que lo obligaba a ser cada vez más cauto. Una tarde, su batedor leal, un hombre llamado Ren, llegó con noticias inquietantes. «Rey Alfa, las motines de otras matilas se intensifican, hablan de una Omega que se asemeja a ella», informó Ren, su voz grave y preocupada. Kaelen sintió como una punzada se instalaba en su pecho. «¿Qué sabes más de ella?», interrogó, sin poder retirar la mirada de Ella, que escuchaba desde la distancia, temblando al oír su nombre susurrado en la amenaza que la acechaba. «Desapariciones, rumores de cacería en la montaña. No podemos ignorar esto. El peligro acecha», Ren continuó, su mirada fija en Kaelen. La determinación de proteger a Ella brotaba en el fondo de su ser. Sabía que su vínculo era la clave para enfrentar lo que se avecinaba, pero también podía ser su mayor debilidad.
Mientras tanto, Ella luchaba con un conflicto interno que la devoraba lentamente. A pesar de su deseo de confiar en Kaylin, el miedo a arrastrarlo hacia el abismo de su pasado la mantenía alejada. A menudo, cuando él se acercaba y la miraba a los ojos, ella sentía una mezcla de anhelo y terror. Durante una noche fría, mientras Kaylin revisaba ciertos documentos, ella se acercó con el badge colgando de su cuello. «El medallón», comenzó, su voz temblando. «Mi madre me lo dio antes de que tuviera que huir. Me dijo que nunca lo soltara». Su confesión fue un susurro, cargada de historia y dulzura. Kaylin se inclinó, su interés palpándose. «¿Qué significa para ti?», preguntó, consciente del peso detrás de cada palabra. «Es más que un adorno. Es la promesa de que siempre estaré en casa. Algo que me conecta con lo que perdí», respondió, y en su voz había un tinte de tristeza que desgarró a Kaylin. «Tienes que cuidarlo, no solo por lo que significa, sino porque ellos están buscando lo que representa». La vulnerabilidad de Ella resonó en su interior, y Kaylin, con una determinación ardiente, prometió protegerla con su vida. Sin embargo, a medida que la conexión entre ambos se profundizaba, el paranoico miedo de Ella se entrelazaba con la creciente tensión externa. Ella se esforzaba por superar su propia angustia, pero las sombras del pasado arrastraban sus pasos. En una de esas noches heladas, mientras el viento aullaba afuera, Kaylin encontró a Ella en un rincón del refugio, sosteniendo el medallón y sollozando en silencio. «¿Ella?», preguntó. Su corazón se aceleró. Al verla así, su propia angustia se incrementó, como si el mundo a su alrededor se volviera sombrío. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Están viniendo por mí», confesó en voz baja, y Kaylin sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La urgencia en su mirada era un fuego que alimentó su deseo de protegerla. Kaylin sintió un profundo anhelo de consolarla, de hacerle sentir que no estaba sola. «Nunca te dejaré», prometió, apretando la mano de Ella entre las suyas. Era un momento de fragilidad y conexión pura, donde las palabras llevaban un peso inigualable. En el silencio que siguió, Ella respiró hondo, su confianza temblorosamente iluminada por la sinceridad de Kaylin. Pero al mismo tiempo, el deseo de protegerla se chocaba con el miedo de arriesgar su propia vida y la de su reino. El ciclo de peligro y amor parecía entrelazarse como un hilo delicado en el viento. Y así, el capítulo que comenzaron juntos se tornaba más oscuro, más complicado, un laberinto de emociones que exigía una resolución que aún no tenían. Mientras las sombras se alargaban y el peligro acechaba a su alrededor, Kaylin sabía que la lucha apenas comenzaba. Las fuerzas del destino estaban en marcha, y él estaba decidido a hacer frente a cada uno de sus demonios junto a ella. La noche envolvía su refugio, pero dentro de sus corazones, la decisión de luchar por esa conexión, a pesar de todo, ardía de forma inextinguible. La tormenta fuera del refugio ululaba, pero en su interior el ambiente era tenso. Ella se sentaba en el borde de su cama, las manos nerviosas entrelazadas. Kaylin estaba a su lado, sintiendo la presión de un silencio que necesitaba ser roto. La conexión entre ellos crecía, pero un abismo de secretos los separaba. Ella lo sabía, y temía que cada momento que pasaban juntos empujaba más lejos la verdad que debía revelar. «Kaylin, tengo que hablarte», finalmente pronunció, su voz temblando con la fragilidad de la situación. Él se giró hacia ella, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Sabía que era un momento crucial, que la carga que Ella llevaba necesitaba ser compartida. «¿Qué sucede, Ella?», preguntó, su expresión grave y atenta.
En sus ojos él podía ver tanto miedo como determinación. Lo que me has dicho sobre protegerme es más complicado de lo que imaginas. Ella tomó un respiro profundo, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara toneladas. Soy una omega rara, Kellen. No solo eso, tengo un don, algo muy poderoso que mi antigua manada deseaba. Las palabras cayeron entre ellos como cascadas, llenas de implicaciones. ¿Un don?, repitió Kellen, intentando procesar la revelación. ¿Qué clase de don? Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Y para él? Mi viejo Alfa, él me quería por eso. Quería usar mis poderes para conquistar otros reinos, confesó Ella. Su voz apenas un susurro, pero cada palabra era un golpe en el pecho de Kellen. Tenía visiones, Kellen. Premoniciones de lo que podría suceder, de lo que podría hacer. Cualquier poder que deseara, yo podría ayudarlos a obtenerlo. Una angustia profunda invadió a Kellen. Ella era el objetivo, y mientras más profundizaba en su confesión, más se sentía el peligro inminente. La manada de ella, liderada por ese tirano impiedoso, no se detendría. ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo por ella? Su amor por ella se intensificaba, pero también lo hacía su deber hacia su pueblo. La inminente amenaza de la manada enemiga comenzaba a materializarse y, al parecer, el viejo Alfa de ella había llegado a la frontera de su reino, reclamando lo que consideraba propiedad. ¿Y qué hay del medallón?, interrumpió Kellen, levantando el objeto brillante que él había dejado caer. El símbolo de su conexión, un artefacto que resonaba con el poder que él aguardaba. ¿Qué significa todo esto? Cuando tocaste el medallón, brilló. Ella asintió. Entonces, con un temblor en la voz, explicó. Es ancestral, un protector de mi poder. Cuando lo tengo cerca, mis habilidades se amplifican. Y eso es lo que ellos están buscando. No solo a mí, sino a esto. Sus brazos temblaban al sostener el medallón, mientras Kellen se sentía atrapado entre su creciente amor por ella y el deber de cuidar de su manada. Tienes que estar lejos de aquí, Ella, supliqué, las palabras desgarrándole el corazón. Si ellos vienen, no sabemos hasta dónde podrían llegar. No puedo dejar que te atrapen. Ella lo miró con esos ojos profundos. Su dolor era palpable. Pero si me alejas, ¿quién protegerá a aquellos que importan en tu vida? No puedo ser la razón de que tu pueblo sufra. Ella sabía que su lucha era interna, pero no dejaría que él cargara el peso de sus decisiones solo por ella. Kellen se sintió asfixiado. No tengo que elegir entre ustedes y tu vida, pero me falta tiempo, admitió, su voz vibrante. Los guerreros de mi reino están preparados para luchar, pero hay cosas peores que la guerra. Ellos no solo buscan a un omega, buscan la forma de conquistar. Fue en ese momento que un gran estruendo resonó en la puerta del refugio. El eco de pasos acercándose indicaba que el alfa de ella había llegado. No hay tiempo, murmuró Kellen, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Debemos actuar. No permitiré que te lleven de aquí. Mientras se preparaban para la confrontación, Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de resoluciones. Estamos juntos en esto, Kellen. No tienes que cargar esta batalla solo. Kellen sintió que su conexión se robustecía, un lazo que desafiaba el miedo y la adversidad. Pero a medida que el estruendo se hacía más fuerte, el conflicto interno de Kellen se elevó. ¿Debería luchar por ella y darle al mismo tiempo la oportunidad de un futuro seguro? ¿O, en su defecto, debería entregarla a ese tirano para evitar una guerra que podía arrasar su hogar? La decisión se tornaba difícil. Afuera, las sombras se alargaban,
y el viento soplaba con fuerza mientras el viejo alfa de ella, un hombre cruel y astuto, desafiaba los límites del reino de Kaelen. Las tropas preparadas, cada guerrero con la mirada ardiente, aguardaban la inminente pelea que definirá el destino de todos ellos. «Rey Kaelen», la voz resonó en la oscuridad, «devuélveme lo que es mío. La Omega es mi propiedad y no debo recordarte que desafiarme significará la ruina de tu reino». Kaelen respiró hondo, sintiendo cada palabra como un golpe doloroso. La tensión se palpaba en el aire frío, y el amor por Ela competía ferozmente con su deber. «Nunca serás capaz de llevarte a Ela», respondió, con un tono amenazador pero firme. Ella se acercó a Kellen, entrelazando sus dedos con los de él, sintiendo que el medallón comenzaba a brillar intensamente como nunca antes, como un símbolo de su resolución y destino compartido. En ese momento, comprendió que su elección sería el giro de sus vidas. Las fuerzas se alistaban para la inminente carga y el futuro de su amor se veía cada vez más incierto. La amenaza de la matilla enemiga estaba a la vuelta de la esquina, y Kaelen, mirando a Ela, se encontraba frente a la decisión más importante de su vida. Sus corazones latían al unísono, comprendiendo que el destino que enfrentaban juntos era mucho más grande que sus propios temores. Mientras el viento aullaba y las sombras se movían, la batalla se aproximaba. Kaelen sabía que, al proteger a Ela, no solo lucharía por ella, sino por la posibilidad de un nuevo amanecer, donde amor y deber pudiera coexistir en lugar de destruirlo todo. La atmósfera en el refugio era densa, cargada de anticipación y temor. Kaelen se encontraba en el centro de una tormenta emocional, su mente luchando para procesar la revelación de ella. Los ecos de las amenazas del viejo alfa resonaban en su mente, y el peso de su responsabilidad crecía con cada latido de su corazón. Mientras preparaban a las tropas, los murmuros de desconfianza se arrastraban entre los miembros de su corte. La idea de proteger a una Omega con un don ancestral no era bien recibida por todos. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar, Kaelen?, cuestionó Corwin, el consejero más antiguo y temido, su tono frío como el viento que azotaba el refugio. «Si ella es un peligro, podría arruinar lo que hemos construido». Kaelen sintió cómo su sangre hervía. «Ella no es ningún peligro. La protegeré a costa de lo que sea», replicó, con una determinación que resonaba en sus propias entrañas. Ella, que observaba desde un rincón, sintió el dolor y la tensión de su decisión. El corazón de Kaelen estaba en juego, al igual que el destino de su reino. Ella sabía que había traído peligro. Cada paso que daban juntos parecía llevar una carga mayor. «Kaelen, tal vez debería irme», murmuró, su voz quebrada por la culpa. «No quiero ser la razón de la caída de tu reino». «No hablaré de esto», le respondió, acercándose a ella, sus manos firmes en sus hombros. «Te necesito. Este es un riesgo que estoy dispuesto a correr por ti, por nosotros». Ella sintió la intensidad de su mirada, una promesa silenciosa que resonaba en su pecho. Juntos podían enfrentar cualquier cosa. Mientras tanto, la curandeira Mor, Aisling, se movía entre los soldados, organizando recursos y creando un ambiente propicio para la batalla. A pesar de su edad, su agilidad y conocimiento eran invaluables. «Ella, ven conmigo», la llamó. Su voz era una mezcla de firmeza y calma. «Necesitamos trabajar en tus dones. Hay algo dentro de ti que puede ayudar en este combate». Ella se sintió aliviada al ser guiada por Aisling. «Pero tengo miedo. ¿Y si no puedo controlarlo?», replicó, su voz apenas un susurro.
Aisling se detuvo y la miró intensamente. El poder no es el problema, querida. Es el miedo el que puede limitarnos. Vamos, confía en ti misma. Ese medallón puede ser la clave. Mientras ambas se retiraban a un rincón más tranquilo, Kailen se encontraba rodeado de guerreros, ordenando y preparándose para la inminente guerra. La táctica era esencial: dividir a sus tropas en grupos pequeños y estratégicos, creando puntos de defensa en áreas clave del reino. Cada guerrero estaba decidido, pero Kailen sabía que la verdadera batalla no solo sería contra el viejo Alfa, sino contra las dudas que albergaban en sus corazones. Ella, con el medallón en su mano, se sentó en silencio, sintiendo la energía que emanaba de él. Aisling la guió, mostrándole cómo concentrarse, cómo abrirse a su poder latente. Visualiza, Ela. Imagina lo que podrías lograr. Deja que el medallón te conecte con el poder que llevas dentro. Al cerrar los ojos, comenzó a sentir cómo la energía vibraba y el medallón pulsaba con cada latido de su corazón. Mientras tanto, Kellen se detuvo a observar cómo Ela se concentraba. Una chispa de esperanza nacía en su pecho. Quería protegerla con cada parte de su ser, pero también necesitaba su fuerza. Ella era más que solo una Omega, era una guerrera en su propia lucha. Contigo a mi lado, pensó Kellen, todo es posible. La noche cayó y el paisaje del valle se volvió un mar de sombras bajo la luna. Kellen se enfrentó a sus guerreros. Su presencia imponente inspiraba confianza. Estamos aquí para proteger lo que amamos. La guerra no solo es una lucha de espadas, es por el futuro de nuestro reino, dijo, sus palabras llenando el aire con un ardor palpable. Todos se prepararon para el enfrentamiento. Ella, sintiendo el llamado de la batalla, abandonó su entrenamiento. Kailen, lo llamó, su voz resonando con una nueva determinación. Quiero luchar contigo, quiero mostrarles que no soy solo una carga. Él la miró, sintiendo orgullo y temor en igual medida. No tendrás que pelear si no lo deseas. Tu vida es más valiosa que esta batalla, contestó, pero en su interior supo que ella tenía razón. Ella quería pelear, y eso la hacía más fuerte. Las tropas comenzaron a moverse. La energía en el aire era electrizante. Ella permaneció cerca de Kailen, su corazón palpitar en un roce cálido y familiar. Mientras avanzaban hacia la línea de combate, Kailen sintió una premonición oscura cubriendo el horizonte. «Estamos listos», dijo él, intentando mantener la calma. A medida que se acercaban, la matila enemiga apareció, una masa de sombras y ferocidad. Ella, mirándolos desde la distancia, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo no estaba bien. El medallón pulsó fuertemente contra su pecho y sintió la creciente presión en su pecho. «Kailen», su voz temblaba. Él se volvió hacia ella, viendo el pánico en sus ojos. «Siento algo, un peligro específico que se cierne sobre ti». Sus palabras resonaban como un eco en su alma, y un nudo de preocupación se formó en su garganta. La batalla estaba a punto de comenzar, pero el mundo a su alrededor se desvanecía. Kailen miró a Ela, una mezcla de miedo y amor inundando su ser. «Si sucede algo, cuídate», ordenó, el eco de sus sentimientos apretando su corazón. Ella sabía que debía actuar. Debía encontrar una manera de protegerlo, pero cómo lo haría aún era una pregunta aterradora. La lucha se desató y el polvo y el hierro llenaron el aire. Kellen tomó su lugar, liderando a su manada con valentía, pero Ela lo veía desde lejos, sintiendo que el medallón brillaba intensamente, como si su destino estuviera en juego. La decisión de cómo actuar la atormentaba, mientras temía por el hombre que había llegado a amar en medio de la batalla.
Su futuro, su amor, todo pendía de un hilo en ese instante. El estruendo del combate resonaba como un eco lejano, mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas, bañando el campo de batalla en una luz dorada agridulce. Kaelen, el rey alfa, lideraba a sus guerreros con decisión. Cada golpe de espada, cada grito, era un recordatorio de lo que había en juego. No estaba solo en esta lucha. Cada hombre y mujer a su lado representaba algo más que lealtad. Eran familia, eran esperanza. Y en su mente, una sola imagen dominaba su pensamiento: ella. La conexión entre ellos había crecido con cada día que pasaba. La fortaleza de Ela, su vulnerabilidad transformada en poder, lo impulsaba a ser un mejor líder. Cada vez que intercambiaban miradas, cada vez que sus manos se encontraban, Kaelen sentía que el amor por ella lo alimentaba en medio de la devastación. Momentos de intimidad se acumulaban en sus corazones. El suave roce de su mano durante una noche de incertidumbre, el consuelo en su voz cuando compartían sus miedos. Siempre estaré aquí, le había prometido. Y él nunca había sentido la necesidad de proteger a alguien con tanta intensidad. Mientras los enemigos se acercaban, Kaelen luchaba con bravura, su espada cortando el aire con una precisión mortal. Sin embargo, cada golpe que asestaba a sus adversarios traía consigo un pesado pensamiento. ¿Qué pasaría si ella se perdía en todo esto? Su pecho se llenaba de incertidumbre, y aunque tenía la fuerza de su manada a su lado, el miedo a fallar ante ella era una sombra constante. De pronto, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «Rey Kaelen, necesitamos tu liderazgo». Era Corwin, su consejero jefe, que había comenzado a entender el valor de Ela en un breve tiempo. «Si nos agrupamos cerca del agua, podemos desorientar a sus filas y ganar terreno». La estrategia de Corwin era astuta, un giro en tácticas que fortaleció sus esperanzas. «Vamos, entonces», respondió Kaelen, admirando cómo el hombre había pasado de desconfiar a convertirse en un aliado valioso. Sabiendo que su destino dependía de sus decisiones, sintió un renovado impulso. «Luchemos por nuestro hogar». Ella, por su parte, se encontraba a un lado del campo, observando atentamente. Sus sentidos estaban agudizados. Podía escuchar cada susurro del viento, cada latido del corazón de su gente. El medallón que colgaba de su cuello brillaba con fuerza, recordándole su propósito. «Debo hacer algo», se decía, y aunque su miedo la embargaba, una chispa de determinación prendía en su interior. Se dio cuenta de que la verdadera prueba de su fuerza no sería solo en el campo de batalla, sino en su capacidad de guiar y proteger a quienes amaba. Concentrándose, canalizó la energía del medallón y comenzó a visualizar a sus aliados. «Kaelen, a tu derecha», gritó de pronto, viendo un movimiento en las sombras. El rey se giró justo a tiempo para esquivar el ataque de un enemigo que había intentado emboscarlo. En ese instante, la conexión entre ellos se intensificó. Kaelen le lanzó una mirada de gratitud, y esa mirada reforzó su confianza. «Sigue haciéndolo, Ela, confía en tu poder», le gritó él en medio del caos, y ver a su rey en acción, luchando por ella, por ellos, fortaleció su resolución. Ella utilizaba sus visiones, ahora más firmes y claras, para alertar a sus aliados. «Corwin, flanquea por la izquierda. Kaelen, retrocede, a la base. Ahora». Las órdenes atravesaban el aire como flechas, y por primera vez en mucho tiempo, Ela sintió que controlaba el destino del combate. Cada derrota de los enemigos se sintió como un pequeño triunfo. Cada victoria,
un paso hacia la plena aceptación de su papel. La batalla se intensificaba, las bajas se contaban, y, mientras el sudor y la sangre se mezclaban en el campo, Kaelin sentía que su propio miedo se transformaba en una energía feroz para proteger a Ela. Pero el antiguo alfa de Ela no se quedaría de brazos cruzados. En un momento de calma, cuando las últimas fuerzas de los enemigos parecían estar siendo repelidas, una presencia oscura se cernía sobre el campo. Kaelin sintió el peligro en su estómago. Era un ataque sorpresa, y se sintió como un rayo de hielo al ver al viejo alfa aparecer, sus ojos fríos reflejando la brutalidad de su ambición. «No te atrevas a tocarla», rugió Kaelin al verlo acercarse, sus palabras llenas de una advertencia cargada de ira. La sola presencia del viejo alfa trajo consigo viejos recuerdos y miedo a Ela. «Estoy aquí por ella, no puedes separarnos». «Te lo advertí, Kaelin. Ella es mía y siempre lo será. Tu debilidad te llevará a la desesperación», respondió el viejo alfa, desafiándolo. Cada palabra era como un filo cortante, y el corazón de Ela se encogió. El medallón brillaba intensamente, y en ese instante, Ela entendió que debía actuar. Sintiendo la energía del artefacto fluir a través de ella, cerró los ojos y extendió su mano hacia el antiguo alfa. Visualizó la tormenta, una oleada de luz que rodeó su figura, percibiendo su intención de ataque. «No permitiré que esto suceda», murmuró mientras canalizaba su poder. Una onda de energía emanó del medallón, formándose entre sus dedos, extendiéndose como un escudo. La luz se intensificó y el antiguo alfa se detuvo, sorprendido. Ella había anticipado su próximo movimiento. «Kaelin, cuidado», gritó, pero en lugar de un ataque, era la súbita respuesta de su poder, protegiéndolo de un golpe mortal. Kaelin quedó atónito frente a la demostración de destreza de Ela. La luz del medallón brillaba con una intensidad abrumadora, un símbolo de su conexión. Por primera vez comprendió que no solo él luchaba por ella. Ella, con su coraje, estaba luchando por él también. «Lo has hecho, Ela», susurró él, y en ese instante todo el miedo se desvaneció, dejando solo un deseo ardiente de vencer a su enemigo. Mientras los dos líderes se preparaban para el decisivo duelo, Ela sintió el peso del destino en sus hombros. Kaelin la miró, una promesa silenciosa de que no la dejaría sola. Todo lo que habían enfrentado culminaba en este momento. «Confía en ti», dijo él, y aunque el viento aullaba, ella se mantuvo firme. El duelo se acercaba, y el futuro de todos pendía de un hilo. Ella estaba lista para enfrentarse a su pasado, y Kaelin, dispuesto a defender lo que más amaba. Aunque la batalla acababa de comenzar, sabían que, juntos, podrían desafiar cualquier enemigo. El tiempo se detuvo mientras los dos líderes se enfrentaban en un campo repleto de sombras y luz, y el destino de su amor y su reino dependía de cada golpe, de cada decisión. El aire estaba cargado de tensión, mientras Kaelin se enfrentaba al antiguo alfa. La brutalidad del combate resonaba alrededor de ellos, guerreros de ambas matillas luchando ferozmente. Cada grito, cada golpe, retumbaba como un eco de lo que estaba en juego. Kaelin canalizaba su furia controlada, cada movimiento motivado por un amor profundo y el deseo de proteger a Ela, al mismo tiempo que defendía su reino. Con el medallón brillando en su pecho, ella estaba lista para luchar a su lado. Ella había pasado de ser una joven temerosa a convertirse en una fuerza decidida. Su corazón latía con fuerza, y en su mente resonaba la voz de Aisling, la curandeira Mor. «No dejes que el miedo te consuma. Usa tu poder como un faro». La batalla se convirtió en un torbellino de acción.
Kaelen avanzaba con determinación, su espada destellando bajo la luz del sol anaranjado. Cada golpe que daba al antiguo Alfa era una declaración de que Ella no sería un objeto de conquista. Su furia era un fuego ardiente, alimentado por su amor por ella. Mientras avanzaba, sentía la presencia de Ella a su lado, su fuerza emergiendo a medida que sus miedos se desvanecían. A lo lejos, el antiguo Alfa rugía, utilizando tácticas sucias para intentar desestabilizar a Kaelen. «Tu amor te ha hecho débil, Kaelen», desafiaba, atacando con una serie de golpes rápidos. Kaelen se movía con agilidad, pero el desafío del enemigo crecía y podía sentir el peligro acechando. «Ella, mantente alerta», gritó Kaelen en medio del caos. Ella sintió su corazón estremecerse, su vínculo con Kaelen fortaleciéndose con cada maniobra. «Siento su furia dentro de mí», murmuró ella, cerrando los ojos y dejando que el poder del medallón la guiara. Un escalofrío recorrió su cuerpo y la determinación llenó su pecho. Era hora de actuar. Mientras los guerreros luchaban a su alrededor, Aisling, la curandeira Mor, observó a Ella desde la distancia. «Conéctate con el medallón, compártelo. Es tu fuerza, es tu hogar», le aconsejó, y Ella sintió que las palabras de Aisling se entrelazaban con su esencia. Bajo el peso de la presión, el antiguo Alfa lanzó un ataque sorpresivo. Kaelen se movía hacia un lado, esquivando con habilidad, pero el movimiento lo dejó expuesto. Ella vio cómo el viejo Alfa levantaba su espada y en un instante de desespero extendió la mano. «Kaelen, cuidado», gritó, sabiendo que era ahora o nunca. El medallón resplandeció intensamente, brillando con una luz que cegó momentáneamente al antiguo Alfa. En ese breve instante, Kaelen se dio cuenta del poder que Ella tenía. Con un rugido de furia y amor, descargó un golpe hacia su enemigo. «Este es nuestro momento, Ella. Ahora», le gritó Kaelen mientras avanzaba hacia la figura deslumbrante del antiguo Alfa. El viejo guerrero titubeó, incapaz de ver la amenaza que se cernía sobre él. Kaelen, guiado por el amor y la protección, asestó un golpe fuerte y certero. La espada atravesó la defensa del antiguo Alfa, marcando el momento culminante de la batalla. Pero en el eco de la victoria, el viejo Alfa no se dejó caer sin luchar. Antes de caer, su mano se movió con velocidad, intentando asestar un golpe final. «¡No!», exclamó Ella, sintiendo el dolor del momento. En un acto desesperado, ella se lanzó al frente, su cuerpo cayendo entre el peligro y el rey que amaba. Kaelen sintió que el mundo se desvanecía. Al ver a Ella caer frente a él, el tiempo pareció detenerse. «Ella, no», gritó, la desesperación inundando su voz. Ella se posicionó frente a él, abriendo los brazos y dejando que el poder del medallón emergiera de dentro, desviando el ataque mortal. La luz se expandió alrededor de ellos como un aura protectora. La fuerza del medallón brilló intensamente, cegando al antiguo Alfa una vez más. Kaelen aprovechó la oportunidad y arremetió con sus últimas fuerzas. Con un golpe decisivo, desarmó a su oponente, llevándolo a caer de rodillas sobre la nieve. El viento aullaba con fuerza, como si el mismo mundo reclamara la victoria. Kaelen, aún sintiendo la adrenalina, se volvió hacia Ella, quien yacía en el suelo, exhausta, pero con una luz tenue en sus ojos. Al llegar a su lado, el peso de la batalla se convirtió en una carga aún más grande. «Ella, ¿estás bien?», preguntó Kaelen, la angustia en su voz palpable. Ella forzó una sonrisa débil, pero el medallón se había oscurecido. «Valió la pena», susurró, el aliento entrecortado y la mirada de determinación brillando con fuerza. Kaelen la tomó en sus brazos,
sintiendo cuán frágil se había vuelto. «No volveré a dejarte luchar solo. Nunca más», murmuró, sus ojos llenos de promesas. La batalla había sido ganada, pero la lucha interna en ella aún persistía. Ella sintió su cuerpo cansado, y mientras el frío comenzaba a dominar, entendió que el amor y la fuerza que había encontrado en Kaelen serían el faro en su nueva vida. A su alrededor, las tropas comenzaron a reunirse, mirándole con asombro. La victoria era suya, pero el costo había sido alto. Mientras el eco del combate se disipaba y la noche se cernía sobre ellos, Kaelen sostuvo a Ela más cerca, jurando protegerla a toda costa. Su conexión se había fortalecido, y aunque el futuro aún era incierto, juntos enfrentarían lo que viniera. Mientras la guerra llegaba a su fin, Kaelen supo que no solo había luchado para conquistar un enemigo, sino también para garantizar un futuro donde el amor no tuviera que cargar con el miedo. Pero el camino frente a ellos aún estaba lleno de desafíos. ¿Podrían navegar las aguas embravecidas que todavía podían acecharlos? La luz de la victoria era agridulce, y el viento soplaba fuerte, prometiendo un nuevo amanecer, pero también llevándole la advertencia de que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Ella, su fuerza renovada, y Kaelen, el guardián de su reino, tendrían que encontrar el equilibrio entre su amor y el futuro que, todavía, no estaba garantizado. La victoria sobre el antiguo Alfa marcó un nuevo comienzo para el reino de Kaelen y Ela. Tras la batalla, una sensación de alivio y esperanza llenó el aire. La lucha había sido feroz y el costo alto, pero su amor había prevalecido. Juntos habían enfrentado sus temores y salvado no solo sus vidas, sino todo un reino. La reconstrucción del reino comenzó de inmediato. Kaelen, ahora un líder verdaderamente transformado, se hizo cargo de las riendas del proceso. Sin la carga del miedo a la soledad que antes lo envolvía, se mostraba abierto, decidido a construir un futuro donde cada voz fuera escuchada. Él convocó a su corte, reuniendo a guerreros y ciudadanos por igual, asegurándose de que todos tuvieran un lugar en la nueva era que estaban creando. Este reino es nuestro hogar, y todos debemos contribuir a su reconstrucción, proclamó Kaelen, su voz resonando con confianza y cariño. Las miradas que antes eran de desconfianza empezaron a brillar con lealtad. Ella, a su lado, sintió su corazón latir por el amor que los unía. La transformación de Kaelen había sido extraordinaria. Ya no era solo un rey solitario, sino un líder compasivo que abrazaba la colaboración y honraba a su gente. Por su parte, ella superó sus propios miedos. Para sanar su pasado, decidió abrirse a la comunidad. Debemos aprender a vivir con nuestros recuerdos, pero no dejarlos dictar nuestro futuro. Compartía en cada reunión que tenía con las mujeres y hombres del valle. Con cada diálogo, ella se convertía en un ancla de esperanza. La joven Omega, que una vez temió por su vida, se había convertido en una figura fuerte y valiente, inspirando a otros con su luz. El tiempo pasó y el reino floreció nuevamente. Los campos, donde anteriormente había habido solo cenizas, empezaron a brotar vida. Las aldeas se reconstruyeron con amor y esfuerzo compartido. Kaelen y Ela, hombro con hombro, comenzaron a establecer lazos de unidad entre las matillas, asegurando que los conflictos del pasado no volvieran a surgir. Aquel día de la coronación se acercaba. El reino celebraría no solo la victoria sobre un enemigo, sino la unión de un rey y su luna. Los preparativos estaban en marcha, y la imagen de Ela vestida con una túnica blanca, radiante y poderosa, llenaba la mente de Kaelen de emoción. Él sabía que su medallón,
que había sido un símbolo de miedo y peligro, se convertiría en un emblema de su identidad compartida, un recordatorio de que juntos podrían superar cualquier adversidad. Finalmente, el gran día llegó. La plaza central del castillo estaba adornada con banderas ondeantes y flores frescas. La gente reunió a su alrededor, todos ansiosos por ser testigos de la coronación. Kaelen estaba impaciente. Su corazón palpitaba con amor y orgullo mientras esperaba a Ela. Cuando ella apareció, la multitud quedó en silencio, hipnotizada por su presencia. Su belleza era deslumbrante, y la luz del sol jugaba en el medallón que brillaba en su pecho. Era un símbolo de su poder, de su valentía y de su conexión. Al llegar al altar, Kaelen tomó su mano. «Hoy no solo te coronaré como mi luna, sino que también reconoceré el poder que llevas dentro. Este medallón, que antes sabía el miedo, es ahora parte de ti y de nosotros», dijo, mientras levantaba el medallón con reverencia. La energía entre ellos vibraba como un hilo invisible que unía sus corazones en ese momento. Fue un instante de pura magia, de amor eterno. La ceremonia se desarrolló con fervor, los votos intercambiados llenos de promesas de sacrificio mutuo y lealtad inquebrantable. Ella se sintió como nunca antes, plena y aceptada. Su voz resonó clara y firme mientras decía: «Prometo protegerte, Kaelen, y a todos los que habitan este reino. Usaré mi poder para traer paz y luz a nuestra tierra». Cuando la corona de luna fue colocada sobre su cabeza, no solo se convirtió en la compañera de Kaelen, sino en un símbolo de su reinado, donde la fuerza y la intuición se entrelazaban. La multitud estalló en vítores y aplausos, mientras los corazones en la plaza celebraban la unión de dos almas que habían luchado tanto. En ese instante, Kaelen y Ela se miraron el uno al otro, su conexión más fuerte que nunca. Habían superado sus propios conflictos internos. Kaelen había encontrado el amor que tanto anhelaba y Ela había derrotado sus demonios del pasado. Ya no había soledad ni miedo entre ellos. En cambio, había un futuro brillo, lleno de posibilidades. Mientras el sol se ponía en el horizonte, los dos se dieron cuenta de que su amor no solo los transformaba a ellos, sino a todo el reino que habían decidido construir juntos. La esperanza brillaba en sus corazones, simbolizando que la unión verdadera puede cambiar destinos, que la fuerza del amor tiene el poder de sanar y que siempre hay un nuevo amanecer tras la tormenta. Así, el reino renació, más fuerte y más unido que nunca. La vida continuaba bajo su reinado compartido, y mientras el viento soplaba suavemente, el eco de sus promesas resonaba en el aire. La naturaleza volvía a florecer, y Kaelen y Ela estaban listos para enfrentar cualquier desafío juntos, como un rey y su luna.